Hola amigos, un saludo especial para todos en esta ocasión, deseándoles lo mejor en cada una de sus vidas y la provisión de Dios para solventar cualquier circunstancia, cualquier desafío que tuviésemos que enfrentar, que podemos decir que es el común denominador, ¿verdad?, en la vida de los seres humanos. Salomón en el libro de Eclesiastés da una perspectiva de investigación. Él dice que se detuvo a analizar todo lo que se hace debajo del sol, todo lo que se hace, porque al final y son las cosas que nos definen lo que hacemos. Digamos que pudiésemos pensar que lo que pensamos hace parte de un piñón, lo que sentimos hace parte de otro piñón, que es la actitud, la suma de esos dos componentes. Pero hasta que esto no se articule en una acción, no va a suceder nada. Son las acciones las que realmente nos definen. O como dicen los pedagogos, decían los griegos, la mejor forma de aprender es haciendo. Y cuando leemos este libro de Hechos, escrito por Lucas, en esa compilación cronológica que él hace, él dice en su carta que le envía a un personaje llamado Teófilo, seguramente un personaje reconocido en el Imperio Romano, le escribe: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí sobre las cosas que el Señor Jesús empezó a hacer y a enseñar. Qué coherencia la de Jesús, ¿verdad? No solamente enseñar, sino hacer, que es donde está el gran desafío de la vida del ser humano. Hacernos la vida, forjarnos una vida, lo hemos venido entendiendo poco a poco, es lo que se convierte en nuestro propósito. Y lo que le da sentido a esa vida es que podamos expresar a Dios en la más grande magnitud, cada uno de nosotros. Y es ahí donde estamos esforzándonos a través de la poderosa palabra de Dios, las escrituras que hemos venido estudiando poco a poco. Y hemos venido llenándonos de claridad cada vez más sobre cómo funcionan las cosas con Dios, ¿verdad? En el hecho de que seguimos, y este libro de Eclesiastés es un libro que nos pone a pensar. Cuando ustedes leen el capítulo 1, dice que los días pasan. De hecho, voy a permitírmelo leer en la versión Valera, Reina Valera de 1960. Dice: palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Y escribió algo contundente, dice: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar donde se levanta. Y son esos ciclos que nos permiten evidenciar lo que es así. Los que tenemos unos años, 50, 60, 70, 80 tal vez en este auditorio, y los datos que podemos registrar, al menos que nos parece que la historia como que no está tan alterada, ¿verdad? Porque si nos ponemos a estudiar la historia de la evolución, nos toca disponer de 13.800 millones de años. Y bueno, lo que dice la sabiduría de esta poderosa palabra es que esto realmente amerita y necesita un arquitecto, un diseñador celestial. Independiente de las pequeñas interpretaciones
que nosotros le hagamos a ese Dios a los tiempos, como dice Pablo en los Hechos, que Él ha determinado un tiempo para todos los ciclos. Que nosotros no seamos tan precisos en eso no va a impedir que Dios siga siendo Dios, ni que las cosas estén permaneciendo como permanecen hasta ahora. Es fascinante cuando investigamos sobre la probabilidad de la vida, ¿verdad? Y una de las definiciones que más me encantó anoche, que estuve repasando notas, es que un gran científico, poco con más inclinación a ser ateo, dijo que pensar que este planeta es consecuencia de la evolución, que es consecuencia de una explosión de componentes externos, que de lo muerto, de lo inerte, llegó la vida, decía este hombre, que era como cotejarlo o compararlo como si un tornado pasara por un basurero de chatarra y cuando el tornado pasara, quedara un jet Boeing 747 armado. Jamás me había leído una apreciación de esa manera, sin contar que las probabilidades que se dan de que esto hubiese evolucionado, estamos hablando de trillones, de trillones, de trillones, de trillones de veces. Es increíble nada más cuando se habla de lo que es el componente del genoma humano. Esto lo que hace es llenarnos de una alegría y un gozo de entender que debe haber una pasión por la búsqueda de la interpretación de ese ser, que no es ser, pero que no tengo cómo llamarlo, que se escapa al tiempo, pero que sostiene este maravilloso, vasto, complejo y hermoso universo, aunque ya lo llamamos plurimeta, en fin, pero no podemos seguir desconociendo lo maravilloso que es. Y nos damos cuenta que la vida es un espectáculo, la vida es un derroche de gracia de Dios. Sin embargo, el hecho de haberla sometido a todos los impositivos del hombre, todo lo que se vuelve ley de costumbre o cultura, o lo que el sistema diseña como la forma de lo que es el éxito y todas las cosas en las que nos enmarcamos, y todos corremos tras ese proceso, es lo que ha distorsionado la valía del ser humano. Perdimos un poco, por no decir gran parte de nuestro propósito cuando fuimos creados por Dios, teniendo dentro de nosotros la proyección de la semejanza de Dios, ¿verdad? Como lo expresa muy bien Génesis 1:26. Pero no podemos perder la esperanza, no podemos perder la esperanza. Siempre, siempre y siempre habrá oportunidad de soñar. Soñar es algo que siempre pasa por el juicio, por la crítica, por las dudas, pero en algún momento, si los sueños se hacen realidad, terminan generando un impacto y nos damos cuenta que cualquier precio que se haya pagado por ese sueño lo vale, ¿verdad? Nada más, si contáramos 100 años atrás, nos damos cuenta que 100 años, que no son tantos, papá de Nuri Herrera, una amiga nuestra, su papá cumplió 101 años, está todavía vivo. Pero si le preguntamos a él si las cosas que él vio de niño son parecidas a las de ahora, nos damos cuenta que es una locura. Quizás unos poquitos años atrás, que un avión volara, ¿verdad? Poner en el aire un aparato de esos tan grandes. Pero hoy es normal, ¿verdad? Pero hace unos años atrás no. Hace unos años atrás, desde el 90, el Internet. Pero en su momento, cuando se sueña algo y se concibe algo, uff, sí, es realmente atacado como dice una película, el mundo es implacable con los nuevos talentos. Entonces, eso hace quizás que los seres humanos dejemos de soñar y necesitamos soñar.
La vida es muy corta. Yo me preguntaba ayer cómo pasaron 53 años de rápido, ¿verdad? Aunque la mente tiene una memoria como no tan consciente de lo que significa el tiempo desde el punto de vista físico. Y cuando nos damos cuenta que la vida va pasando, nos queda como una sensación de que, ¿será que nuestra vida contará? ¿Sí tendrá sentido la vida? ¿Sí hemos hecho lo que pasa? Y quizás ese pensamiento puede estar filtrado y permeado por esas creencias de la sociedad, de lo que significa ser exitoso. Y creo que es el momento, nunca antes habíamos estado en un momento tan oportuno para hablar de sentido y significado, porque cuando llegamos a una sociedad como esta, que es la sociedad del exceso, de la abundancia, donde se tiene de todo, todo es posible y todo se logra, pues eso era de soñar a volver a lo inicial, a encontrarnos verdaderamente y aprender a valorar lo que realmente tiene valor, ¿verdad? Poder decir, ¿qué me falta para ser feliz? Aunque la palabra puede estar estigmatizada, no la vamos a demonizar tampoco, ¿verdad? Pues lo que tengo en este momento, porque siempre voy a estar tendiente a pensar, ¿qué más sigue? ¿Qué más me falta? Y eso es algo en lo que tenemos que enfocar, en aprender a asombrarnos de quiénes somos, de lo que tenemos, de nuestros hijos, hijas, amigos. Hay personas con situaciones un poco más complejas que otras, que están solas, les tocó solos, solas, por las razones que sean, pero que podamos entender que la vida es un capítulo, es un episodio, y que todos venimos con un propósito de contribuir. Anoche hablaba con mi esposa sobre eso y le decía, ¿qué pasa si hoy todo el mundo, cuando se despertara, pensara que él es parte de un propósito donde debe contribuir a que este mundo sea mejor? ¿Qué pasa si esa semilla de esa idea estuviera en todos nosotros? En que no solamente estuviéramos pensando en nosotros, sino cuál es mi misión en en ese, en obedecer ese llamado de Dios de ser semejante a Él. Eso es justamente uno de los objetivos principales del manual de instrucciones, el método que Dios nos dejó a través de las escrituras. Hemos venido estudiando un capítulo que me parece maravilloso y es el capítulo 3 de Segunda de Timoteo, donde vimos reflejada la realidad de los hombres, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Que en los últimos tiempos los hombres seremos, que no vamos a decir que serán, seremos. Pablo dice, todavía nosotros estamos saliendo de allá y seguramente nos iremos de este mundo sin haber logrado corregir algunas cosas en las que hasta nosotros mismos nos desagradan de nosotros. Pero dice que la situación del hombre está basada en malos comportamientos. El listado es muy largo, ¿verdad? ¿Lo recuerdan? Traidores, calumniadores, sin afecto, impíos, blasfemos, desobedientes a los padres, amadores de sí mismo, ávaros, traidores, impetuosos, amadores más de los deleites que Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Este listado deja entrever la realidad de la sociedad, ¿verdad? Y ahí Pablo empieza a desglosar a Timoteo, que es su mentoreado, su discípulo, a enseñarle y decirle que dice, tú fuiste instruido desde niño, contaba con la fortuna de tener a una abuela y una mamá muy formadas en la parte espiritual. Seguramente conocía al Pentateuco, seguramente porque tanto Loida como Eunice
que eran su mamá y abuela, lo habían instruido. Y Pablo le dice, recuerda que tú fuiste instruido en las Escrituras, tú fuiste formado en las Escrituras. Y estas Escrituras son las que te van a ayudar a que tú mismo encuentres la respuesta de esa gran pregunta de qué significa salvarse. Es como se lo expresa Pablo. Y le deja un legado maravilloso en 4 palabras que las vamos a glosar hoy, donde dice, primero quisiera rescatar algo importante. Las 4 palabras, ¿cuáles son? Enseñar, ¿verdad? Redarguir, corregir e instruir, ¿verdad? ¿Cómo les parece esas palabras? Enseñar, redarguir, corregir e instruir. Quiere decir que la metodología de Dios tiene un objetivo para que nosotros logremos conducirnos. Creo que es la palabra más correcta. Es más, Pablo se lo escribe a Timoteo más adelante y le dice que te escribo, pues tal vez me demore un poco de ir, pero te escribo para que sepas cómo conducirte. Escuchen, cómo conducirte. Porque al final, una de las definiciones que más fuerza está tomando sobre el liderazgo es tener la capacidad de conducirse a sí mismo, de autodirigirse, de autogobernarse a sí mismo. Así que este manual maravilloso de vida que tenemos nosotros, que se convierte en un método con los mandamientos, como lo hemos podido venir rescatando en Josué, porque allá está el manual, pero está el método. Y le dice, sí, aquí hay un libro de instrucciones, pero tiene que ponerles estos aditamentos. ¿Cuál? Le debes dedicar tiempo. ¿Cada cuánto? Mañana y tarde. ¿Cómo lo debes aplicar? Pronunciándolo en voz alta, meditando en él. ¿Cómo lo debes preservar? Debes evitar dejarte distraer y poner lo que se llamaría foco en él. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero adicional a eso, no te puedes quedar solamente con la información teórica en tu cabecita. Ahora tienes que poner el tocino, la garra, el cuerpo, la transpiración. ¿Cómo si Gio? Sí, ahí lo dice. Mira que te mando que después de esto te esfuerces, seas valiente, no temas y no desmayes. Son, son esos modelos que están diseñados directamente desde Dios para que nosotros aprendamos a cómo construir una realidad, ¿verdad? Entonces, lo fundamental de este mensaje es que nosotros, lo primero, y esto quiero que ojalá se nos quede grabado, la base de este mensaje no es para un buen saber, para aprender mucho, sino para un buen hacer. ¿Cómo les parece? Es para un buen hacer. Así que la palabra enseñar, la vamos a definir ahorita. ¿Enseñar a qué? Dice, la palabra es útil ¿para qué? Para enseñar, ¿verdad? Significa como darnos las guías, ¿verdad? Dice definir, transmitir conocimientos, habilidades o valores a alguien mediante la explicación, demostración o guía. Para eso es la palabra, para enseñarnos. ¿En una persona cómo aplica? Pues diseña los principios divinos en nuestra vida, los valores morales que guían nuestra vida para ser, como lo hemos visto en este manual, ser un buen padre, ser una buena madre, ser un buen hijo, ser un buen esposo. Ustedes leen en Efesios y es maravilloso cómo están ahí, incluso cómo ser un buen empleado y cómo ser un buen jefe, aunque lastimosamente dice esclavos en el tiempo en que Pablo lo escribió. Pero para eso nos enseña. O sea, no podemos excusarnos y decir que no tenemos manuales dados por Dios. Recuerden que en el capítulo 4 de Deuteronomio, Dios escribe a través de Moisés diciéndoles que las naciones dirán que este es un pueblo sabio, que este es un pueblo entendido, que sabe conducirse. Y como si Dios les reclamara un poco y les sacara en cara y dijera,
Y díganme qué otras naciones tienen un Dios personal que les da instrucciones a ustedes para vivir. Y esto es lo que nos está faltando en esta sociedad, que nos enseñen y que lo pongamos en práctica, a ser buenos padres. Todo este listado de roles y áreas de la vida que tenemos, ¿verdad? Entonces, ¿y cómo lo aplicaríamos también esa enseñanza a la sociedad? Bueno, la palabra puede servir para establecer un marco ético y moral en la sociedad, promoviendo la justicia y el respeto mutuo, que desapareció. Cada día vamos como a una anarquía donde todo se vale, donde las leyes, las normas, los respetos, la autoridad ya no existe. Estamos realmente en un momento, llamémoslo de oportunidad de volver a caminar, como dice un salmo, volvamos a las sendas antiguas. Recordemos, pregúntale cómo caminábamos para que volvamos a caminar. La siguiente palabra es redarguir. Wow, palabra como extraña, ¿verdad? Realmente lo que desde la visión significa como reprender o contradecir, como refutar a alguien con argumentos o pruebas, generalmente para corregir un error o señalar una falta. Seguramente cuando escuchan estos, se van ustedes a aquel texto de Pedro, cuando él dice que debemos estar preparados para presentar defensa o razón de nuestra fe a quien nos demande razón de ella. Es lo mismo. O sea, ese redarguir, ¿cómo lo pudiésemos aplicar? Nos confronta nuestras acciones erróneas y nos llama al arrepentimiento. ¿Cómo se podría aplicar a la sociedad? Corregir desviaciones morales y sociales, llamando la atención sobre la injusticia y la opresión. Realmente todos sabemos qué es lo bueno. El desafío es que no lo hacemos. Nos dejamos gobernar, cada uno en su escala. Los presidentes, los gobernadores. Pero nadie puede decir que no. Este día estaba en una reunión y unos líderes hablaban de los mandamientos. Los mandamientos pareciese ser como esas cosas que están ahí como públicamente, pero que no son tan importantes. Como si que todavía sigue vigente el adulterio, todavía sigue siendo considerado una ley puesta por Dios. Este redarguir tiene que ver con eso, ¿verdad? En que se nos pueda decir, eso no está bien, eso no es lo correcto, ¿verdad? Sin embargo, hay un sinónimo ahí de la palabra corregir. Corregir significa enderezar o enmendar, ¿verdad? Eh, rectificar o mejorar una situación, que es como el significado de la palabra arrepentimiento, es volver a la ruta, un cambio de propósito, un cambio de mentalidad. ¿Cómo nos sirve? La palabra de Dios nos corrige en nuestro camino, mostrándonos un camino correcto y llamándonos a la rectitud. ¿Cómo podemos aplicar esto a la sociedad? Porque lo que estamos hablando de las escrituras es como una metodología dada por Dios para transformar este mundo, ¿verdad? Entonces dice que para una sociedad, a través de la palabra de Dios, puede ayudar a corregir los errores y desviaciones de la sociedad. ¿Cuáles son esas desviaciones? Cualquiera lo puede identificar. ¿Cómo se legisla en contra de la familia, de las buenas costumbres? Se legisla y se permiten cosas absurdas, pero absurdas. Personas que se quieren casar con animales, cosas que la sociedad es tendiente a corromperse y la palabra nos sirve para eso. Ahora, cuando hablamos de instruir, que es la cuarta palabra, toma mucho la raíz de lo que es el libro de instrucciones de la vida, libro de instrucciones, que significa proporcionar conocimientos, habilidades o información a alguien para que aprenda o se desarrolle. Enseñar, ¿verdad? Formar para la vida. Y estas palabras están ahí y Pablo se las dice a Timoteo, ¿cómo les parece? ¿Se las dice? Sí, sí, sí están ahí para que nosotros
las pudiésemos colocar en práctica en nuestra vida. Y esto hace que podamos contar con un manual. Cuando leí por primera vez esto, me pareció fascinante. Leyéndola en la versión, creo que la Nueva Traducción Viviente, y en la traducción lenguaje actual, son muy dicientes porque nos dice que nos enseña, de hecho voy a permitirme leer, nos enseña a ver lo que está malo en nosotros, lo que estamos haciendo mal y cómo lo podemos hacer bien. Sí que podemos contar realmente con un manual de instrucciones, ¿verdad? Que nos ayuda. No es que estamos perdidos, sino que el trabajo es que nos cuesta hacernos cargo de nuestra vida. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Escuchen esta definición. Y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida, nuestra forma de pensar, sentir, conversar y comportarnos. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. ¡Wow! Debería ser cátedra de todos los colegios, de las universidades, de las empresas. Les iría muy bien a las empresas porque los empleados pudiesen tener un código superior de ética. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Y esto me parece de locos, que siempre hayamos tenido a nuestra mano una forma de indicarnos cómo vivir en este mundo. Quisiera que cada uno pensara en su vida, hacerles una petición especial, y cada uno se sentara a reflexionar. ¿Qué es su vida? ¿Qué le llena? ¿Qué le satisface? ¿Qué siente que ha logrado? No de las cosas materiales, porque al final cuando nos vayamos de aquí no nos la van a poder empacar, sino ¿qué hace que nuestra vida valga? ¿Qué hace que esto tenga sentido? Y nos vamos a dar cuenta que todo lo que tenga que ver con nosotros parece agotarse. Si todos encontráramos lo que Dios nos enseñó, que es el reflejo de la bondad hacia lo exterior, hacia la contribución. Hay una frase por ahí que parece un poco trillada que dice, todo lo que tú haces por ti, todo lo que hacemos por nosotros, se muere con nosotros. Pero todo lo que hacemos por otros es diferente. Eso es trascendente. Eso es inmortal. Eso nunca muere. Eso hace eco en la eternidad. Y curiosamente, este tema que estamos estudiando hoy sobre la metodología de Dios, sobre tomando el manual y aplicando las herramientas y las acciones necesarias, tiene como objetivo principal preparar al hombre de Dios, al Hijo de Dios, para toda buena obra, para que todos entendamos que hay una misión personal que se nos encomienda cuando aceptamos este modelo, y es estirarnos, esforzarnos, y seguimos promoviendo este mensaje a todos los que en cualquier lugar del mundo nos ven, nos escuchan, para decirles que necesitamos hacer una coalición de voluntades, un genio colectivo, una aspiración que nos permita hacer algo. Una amiga aquí nos contó de un joven que se suicidó de 25 años en estos días. Eso me da vueltas y vueltas en la cabeza. Si un mensaje de estos, o una conversación de amigo, o un afecto puede llegar a que no se dé eso, que lastimosamente las cifras son alarmantes. Y nosotros tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que poner al alcance de la sociedad un modelo de vida, no del saber, sino del hacer. Que las personas, que incluso los cercanos y nuestros hijos y los amigos, cuando se encuentran ante las crisis, puedan ver en tu modelo de vida y en el mío una salida y una posibilidad. Ese es el mensaje de Cristo, y hemos venido inspirando a las personas a decirle, nosotros tenemos
dos dimensiones en este momento en nosotros. La dimensión de lo eterno es lo que dice Salomón, Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ¿sí? Sin que éste alcance a entender. Y está lo humano. Lo humano es potencialmente una oportunidad para proyectar esa divinidad en nosotros, para proyectarla. Y el apóstol Pablo tiene esto muy claro cuando dice que él ha puesto este tesoro extraordinario de la divinidad en vasos de barro para que la gloria no sea del hombre, ni la vanagloria, sino de Dios. Y cuando un modelo, como decía un gran pensador, la filosofía es buena si contribuye a que la sociedad mejore. Pablo en la iglesia a los Gálatas se da cuenta de que él tiene personas que van en contra de él, que lo atacan, que lo desedifican, lo critican, lo juzgan. Y él dice, sé que algunos predican este evangelio por otros intereses, por contradicción, por lo que sea. Sin embargo, él dice, pero no saben que al final estamos ganando, porque de cualquier manera igual dan a conocer a Cristo y alguien se puede inquietar. Hoy, en pleno siglo XXI, pareciese que no tenemos opciones, pero sí la tenemos. Y este capítulo de Timoteo nos deja ver el cuadro de la realidad social, del carácter de la humanidad. Pero él empieza a discurrir, a decirle, pero tú, escuchen, pero tú sé diferente. Y ese es el mensaje que el manual quiere enviarnos. Pero tú sé diferente. Bueno, debemos pensar en un lenguaje incluyente. Cuando yo estaba allá y era igual que tú, no vamos a decir eso, ¿cierto? Sino que nosotros entendemos que hay una propuesta de vida distinta en la que nosotros nos regulamos. ¿En qué nos debemos regular? En las decisiones del día a día, en todo aquello que nos afecta cada día, para que este mensaje realmente pueda trastornar el mundo. Ya hemos dicho que en esas dos dimensiones que estábamos mencionando ahora, nosotros no tenemos ninguna incidencia en la eternidad. No puedo trabajar allá en la eternidad. Cuando ustedes leen expresiones como allá, allá, allá es un lugar, allá no habrá llanto, allá no habrá dolor, es para que el ser humano entienda que hay una dimensión que no está supeditada a las limitaciones humanas. Allá no vamos a comer bandeja paisa, por ejemplo. No es que nos vayamos a encontrar con la esposa, ay, qué rico que nos encontramos allá. No, no existe. Es para darnos a entender que en este plano está, yo diría que con la huella humana, y con la huella humana no se necesita de ningún agente externo para aportarnos mal. Cuando ustedes y yo podemos leer, además de este capítulo de Timoteo, el capítulo 5 de Gálatas, donde leemos las obras de la carne, ese listado representa muy bien la condición social que vive la humanidad, con creces sin que haya un agente externo. Así que el manual de instrucciones para la vida, con todos los mandamientos, como dice en Deuteronomio 6, guarda los mandamientos, estatutos y decretos que yo te doy. Con este manual se vuelven una metodología para que esta sociedad pueda realmente encontrar. No sé si sea un engaño el pensar que renunciemos a la oportunidad de hacer algo con la esperanza de que no será aquí, sino que será en la eternidad, donde podremos dejar que algunos dejen de llorar. Yo quisiera ayudar a que alguien no llorara. Yo quisiera ayudar a que alguien no tuviera angustia. ¿Qué pasa si nos diéramos la oportunidad de pensar que podemos ser eso? Y si leemos todos los estatutos que nos dejó Jesús el Cristo en el Monte de las Bienaventuranzas, ustedes van a descubrir y confirmar que son procedimientos de vida para este mundo, para que aprendiéramos a vivir en este mundo, para que nos divinizáramos en este mundo. Recuerdan que lo vimos hace como 3 días. Tanto los judíos como Pablo pensaban en un mundo de recompensas después de partir de este mundo. Allá Pablo, a la carta a los Corintios, le dice que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Pero
esa traducción al español no queda correcta porque un tribunal es para juzgar. No es un tribunal, es el podium, es el sitio donde se entregan reconocimientos. Pablo coloca esto como una forma de decirnos, quizás nos estamos perdiendo la oportunidad de capitalizar y hacer eco en la eternidad con nuestras acciones. Lo expresa de muchas maneras, como diciendo, hay personas que gastan sus días en heno, en hojarasca, en madera, otras en oro y otras en piedras preciosas. Igual la resolución completa de cómo es el desenlace después de que yo muera no es clara ni está bajo la respuesta de un solo hombre. Lo que sí podemos asegurarnos es que detrás de todo esto que conocemos, sí hay un ser que no es un ser, que es alguien que sobrepasa las limitaciones humanas, todopoderoso, todo lleno de amor y de bondad, que es el generador de la vida y a donde volveremos todos. Y que vale el esfuerzo hacer cualquier cosa que permita que esa bondad que Él quiso expresar de la humanidad, nosotros la podamos extender. Y para eso tenemos este manual. Miren lo bonito, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Y la última que se me pasó quizás es instruirnos en justicia. ¡Wow! ¡Qué terrible! Es la expresión que Jesús le dice a los fariseos cuando les dice, ustedes no hacen, enseñan y no hacen. Dicen, yo lo que quiero es justicia y misericordia y paz. Perdón, justicia, misericordia y fe, dice Jesús a los fariseos. ¿Cómo les parece? Ustedes no enseñan esto. Yo lo que quiero que ustedes enseñen es justicia, misericordia y fe. Eso es el modelo para cualquier líder espiritual o religioso. Misericordia, justicia y fe. Algo que está al alcance de todos nosotros si morimos, si nacemos de nuevo y nos dejamos moldear por este modelo, por esta metodología de Dios para transformar vidas. Bendiciones para todos. Nos vemos en el siguiente episodio.